Sí, Emily, con respecto a la pregunta, con respecto a la pregnancia de lo genético en los cuadros, ¿no? Es justamente un poco lo que hablábamos con respecto al libro y a los otros textos que están enfocados desde la psiquiatría más ortodoxa o desde la clínica más ortodoxa. Vamos a encontrar aseveraciones de ese tipo, ¿no? Te hacen una marca muy concreta y muy asertiva, ¿no? Que hay una cuestión genética que, digamos, el 60% de las personas tienen una marca genética que va a hacer que consuman o tengan problemas para el consumo. Y, y dice, bueno, porque son los hijos de fulano que consume alcohol. Entonces tienen algo en los genes por ser hijos de fulano que consume alcohol y entonces esas personas tienen tendencia a consumir alcohol. Y uno lo podría preguntar en realidad por el otro lugar. ¿Sí? Si Carlitos, desde que tiene uso de razón, lo que ve es que el padre toma todos los días, y Carlitos en cierta manera, parte de su devenir psicosocial, histórico y biográfico, va a tener cierta identificación con el padre, ¿no sería lógico pensar que Sí, Carlitos en algún momento también va a tener problemas de consumo problemático de alcohol? Entonces, ¿tiene que ver necesariamente lo genético? Bueno, y entonces te dicen, no, pero también esto se ha visto en personas que, digamos, fueron adoptadas. Entonces, ya no están en ese ambiente nocivo, entonces el sujeto ya, no podríamos echar, digamos, las culpas al ambiente nocivo y a la identificación de Carlitos con su padre que siempre ha consumido alcohol. Y entonces ahí uno pregunta, ¿y estamos seguros que una persona que es adoptada, digamos, no tiene un impacto psíquico de determinada característica y que eso lleve a... No nos olvidemos que el consumo de alcohol es uno de los mayores flagelos a nivel de salud pública en todos los lugares del mundo, ¿no? Dentro de los jóvenes está en el top 1, top 3, digamos, no me acuerdo si es el primero, pero está ahí muy asociado con todo lo que tiene que ver mortalidad jóvenes, ¿no? Y adolescentes. Perfecto. Alejandro. Por ahí también tiene el concepto de la epigenética, ¿no? Porque tiene una predisposición genética, pero también influye el ambiente, como que sería una mezcla de los dos. Claro, uno podría decir que como mucho hay una mezcla de los dos. Yo, digamos, justamente al no ser un genetista avesado ni un tipo que esté en esa línea de investigación, no puedo asegurar que no haya marcadores genéticos. No puedo decir no, no está, ¿no? Pero sí puedo decir que no es la explicación única. No es la explicación única. Eh, Por ahí se puede ver más claramente las cuestiones genéticas en otros padecimientos, ¿sí? Pero recuerden, siempre en todo lo que tiene que ver con el consumo problemático y con este tipo de problemas que como hablamos la otra vez, desnuda una serie de dificultades y conflictos con respecto a una sociedad, a veces es más simple traccionar el conocimiento para un lado, digamos, obtener beneficios de otro, y no, digamos, pensar demasiado en profundidad. Entonces, Emily, yendo a esto de la cuestión genética, está ahí. Y como te digo, si algún día, no sé, si el día de mañana alguien te pregunta algo en un examen de farmacología, en un examen de clínica, en otro examen de alguna otra materia, te preguntan algo, y vos le decís, mire, yo en el Harrison leí que hay una predisposición genética, y con eso vos te escudás te respaldás en literatura científica. Pero la realidad es que esto es un poco más complejo digamos, el tema del consumo problemático va más allá de la biología pura y dura. Por eso este eje se llama eje biomédico. Si no, no le hubiéramos puesto nombre y simplemente daba la asignatura, ¿no? Se llama eje biomédico porque es una parte, una pequeña parte que da cuenta de parte del problema de los consumos. ¿Bien? Bien. Sí, yo, sí, profe, gracias. a mí también me parece cuando uno se detiene en estas teorías que a veces son unicausales, como dice León, ¿no? Quizás existen estos marcadores genéticos, pero no podemos pensarla unicausalmente, porque si no, derivan peligrosamente, digamos, a ciertas generalizaciones que, por ejemplo, nos puede llevar a pensar, qué sé yo, que
luego, ¿no? Todos los mexicanos tienen mayor tendencia al alcoholismo, o todos los rusos, o no digo, es peligroso en ese sentido porque cae en reduccionismos que implican generalizaciones que a veces conducen, digamos, a racializaciones de ciertos conceptos, donde uno termina, digamos, siendo cómplice de lecturas no solo simplistas, sino de alguna manera categorizando racialmente a veces, ¿no? A los portadores de problemas de salud. Profe, también hay, o sea, profes, hay una cuestión también, creo que social, de la cuestión de la publicidad que me llama la atención también, porque no, antes de estudiar, ¿no?, todas las materias que hemos estudiado que habla del peligro de consumo excesivo del alcohol, no tenía la idea de lo nocivo que era, ¿no? Incluso esto de la transmisión, o sea, de la mujer que toma alcohol embarazada. Y yo pensaba que el cigarrillo era mucho peor, por ejemplo, pero cuando vemos los factores de riesgo siempre están unidos alcohol y tabaco, como que Sí, hay un nivel de peligro muy similar, pero es tan aceptado socialmente que esto creo que es un riesgo, ¿no? sí, sí. Y por ahí, Sí. digamos, con, lo que marcaba Valeria, digamos, en relación a esto de complejizar es justamente por ahí empezar a entender muchas veces que uno no entiende del tema o que uno no sabe tanto del tema, que es mucho más frondoso de lo que uno cree, que es mucho más complejo y que algunas respuestas que a veces aparecen, que a veces aparecen, eh, están marcadas por ciertos intereses, ¿no? Digamos, el peligro como hablaba Valeria, el peligro de aceptar la única causalidad genética del conflicto del alcohol, el menor de los males sería que es un reduccionismo. Y ustedes tal vez estén en un momento donde hay como cierta inocencia, digamos, generalizada, o es un momento donde uno está saliendo a la vida y conociendo mucho de los aspectos de las cuestiones mundiales, no digo todos, pero por lo menos hago referencia a lo que era mi vida a la edad de ustedes. Era un muchacho que, nada, sabía lo que estaba estudiando y no mucho más. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo decir que es genético te va a llevar a tener conceptos raciales? Y sí, puede y da, y hay gente que construye un discurso que margina en base a estas cuestiones. Digamos, ustedes cuando pasen el tiempo y puedan leer, sea la disciplina que sea, pero en salud mental es muy notorio, cuando estas pequeñas bifurcaciones al principio luego te posicionan en un lugar muy nocivo para la sociedad y generalmente con un interés por detrás. ¿Sí? Dice, dice María Carolina, estamos asistiendo a una peligrosa aceptación del consumo de alcohol en cantidades excesivas como un hábito muy tolerado socialmente frente a otro tipo de drogas clasificadas como ilegales. Creo que este hecho ha contribuido a que se dé un aumento de los niveles de consumo en los sectores más jóvenes de la población. Sí, y eso es, digamos, de alguna manera ver el monstruo cuando se está yendo, ¿no? Pero de alguna manera también está la necesidad de empezar a entender por qué entonces los jóvenes van a tener tanta necesidad de consumir alcohol. ¿Por qué? El alcohol digamos, legal, salvo en Estados Unidos, en el momento de la ley seca y en algunos otros lugares, digamos, legal toda la vida. ¿Por qué en estos tiempos el alcohol? Bueno, ahí es donde empieza la complejización de las preguntas y las respuestas no tan nítidas y no tan claras, digamos, cuando son cortas, ¿no? Estamos asistiendo, sí, estamos asistiendo, estamos provocando, estamos causando
que los jóvenes cada vez somos una sociedad, estamos todos en el mismo baile, ¿no? Entonces, como sociedad somos parte. ¿Qué estaremos haciendo? Bueno, de alguna manera Valeria un poco lo plantea, ¿no? Bueno, no lo plantea Valeria, Valeria trae textos que lo plantean en relación a esto del consumo y el capitalismo, ¿no? Y una sociedad de consumo, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez. Bien, Profe, vamos a terminar rapidito con esto otro. Síntomas agudos de intoxicación, lo tienen que saber, hay una escala, sobre todo en el texto de la Sociedad de Psiquiatras Argentinos, leve, moderada y grave, digamos, acá en el Power hay como 5 niveles, no me interesa que ustedes sepan la concentración de alcoholemia para saber cuál, digamos, qué escala corresponde a qué escala, sí que tengan una orientación en cuáles son los síntomas de intoxicación leve, de intoxicación moderada y de intoxicación grave, ¿sí? En la intoxicación leve aparecen la sensación subjetiva de intoxicación, algunas inhibiciones que empiezan a ilícitas sean mucho más peligrosas. No, no creo. eh, Juan Cruz. Ah, no, Juan Cruz no era el que preguntaba. A ver, esperen que voy con. Mm, Puede ser que las drogas ilícitas sean mucho más peligrosas, por eso haya la prohibición por ley. No, Emily, definitivamente no. Uno puede encontrar un montón de respuestas a por qué son prohibidas algunas drogas. Y en general, lamentablemente, todas terminan más o menos en el mismo lugar y con los mismos intereses, ¿no? profe, Sí, perdón, yo escribí por chat, pero quisiera comentar porque yo he escuchado, ¿no? No he visto de cerca, pero escuché que hay grados de dependencia tan fuertes que llegan a la violencia, ¿no? O sea, llegan a robar, o sea, para que este vicio sea, no sé, no será por esto que lo prohíban, o sea, para que haya más un equilibrio en la sociedad. mirá, Eso, digamos, ustedes tienen que ser conscientes de que hay efectos nocivos y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Pero si van a cualquier estadística, van a ver que el alcohol es claramente mucho más dañino, incluso digamos, en cuanto a la incidencia, ¿no? No por poner valores absolutos en cuál sustancia es más peligrosa, pero en la incidencia, en lo que son los valores estadísticos, es mucho más complejo el tema del alcohol, y el alcohol sigue siendo legal. De hecho, es más peligroso el alcohol incluso para el capitalismo, porque el alcohol genera, al ser tolerado socialmente y ser legal, genera mucha baja en lo que es la productividad, digamos, las ausencias por resaca, como dicen en una parte del texto, o los accidentes, digamos, que se producen por estados de alcoholización, ¿no? Que no son tan frecuentes por ahí con otros consumos problemáticos. Sí, por ahí tal vez ciertas drogas produzcan tengan mayores consecuencias en lo conductual y entonces de cada 3 intoxicados que roban, 2 sea por cocaína o algo por el estilo, pero no es por lo peligrosas que son, que algunas son legales u otras ilegales. ¿Mm? Las benzodiazepinas se venden legalmente, dice Victoria, ¿no? Ilegalmente donde no se puede y las personas que las consumen en exceso tienen serios daños, pero no se visibiliza con el alcohol. Y yo les diría incluso las benzodiazepinas consumidas, uno ve gente que hace como un circuito, ¿no? Y tiene 2 o 3 médicos que le van recetando benzodiazepinas, ¿no? Psiquiatras y no psiquiatras, ¿no? Lo he visto trabajando en farmacia, por supuesto, por supuesto. Efectivamente, Victoria. Eh, bueno, con el tema de la intoxicación aguda es un tema bastante simple de saber, ¿no? de entender, digamos, la progresión en cuanto al deterioro del sensorio, la desinhibición, ¿no? Que genera en lo conductual. Al principio es simplemente la desinhibición, empieza a bailar el que no bailaba, empieza a hacer chiste el que no hacía chiste,
empieza a salir de ligue, como dirían en otros lugares, aquellos que son tímidos, se desinhibe un poco, se ríe un poco más, hay una sensación de euforia, en ese lugar hay como un correlato con la sensación también de las benzodiazepinas. Con un nivel ya más aumentado de alcohol en sangre, de alcoholemia, empezamos a ver como cierto deterioro de la psicomotricidad, los movimientos finos empiezan a perderse, empieza a haber como cierta dificultad en el funcionamiento cognitivo, digamos, en el rendimiento cognitivo, y empieza a verse un poco alterada, digamos, con mayor descontrol la cuestión anímica, tímica, ¿no? La timia, el estado anímico puede exaltarse y irse para el lado de acá, de allá, del otro, ¿no? Los mensajes amorosos de las 3 de la mañana generalmente están matizados con una delgada capa de coñac o de... Se ríen algunos porque por algo se reirán, ¿no? Eso es entre la desinhibición y la cuestión anímica, ¿no? Entonces de repente el sujeto se vuelve a sentir solo, o amoroso, o enamorado, todo lo que hay. Y ya después en la progresión vemos ya cuando hay una dificultad motora seria, o un juicio totalmente perturbado, ¿no? Y incluso ya empieza a alterarse el estado de vigilia. Bien, pero eso está simple para que lo lean y para que lo entiendan, guíense de donde se guíen. Yo consideraría 3 estados, leve, moderado y grave. Después viene obviamente cuando hay una intoxicación severa, el coma alcohólico y la muerte, porque el alcohol es, como ustedes saben, un depresor cardiorrespiratorio. Bueno, eso no es... Supongo que ya lo habrán visto en otras asignaturas, algo de eso me han comentado. Bien, síndrome de abstinencia es un poco lo que sí a ustedes les va a tocar el día de mañana, ¿no? Hay gente que por ahí en esto ahí está Julián que quiere entrar. En esto de que a veces aparecen estas voces de lo terapéutico que dicen no hay que consumir más alcohol y el alcohol te va a hacer mal y tenés que quitarlo de tu vida. Y lógicamente es una indicación dada de la mejor de las intenciones. Pero a una persona que está consumiendo 3 litros de vino, por ejemplo, por noche o por día, digamos, entre el almuerzo, entre la mañana y la noche, difícilmente le diría simplemente que deje de tomar y punto. Porque sabe que puede entrar en un síndrome de abstinencia y que lo lleve a un delirium tremens, ¿sí? Este síndrome de abstinencia es digamos, una consecuencia de la deprivación abrupta de cualquier sustancia, en este caso estamos hablando del alcohol. Con el agregado que en el síndrome de abstinencia por alcohol se puede llevar a un estado confusional que se conoce como delirium tremens y que genera alteraciones a nivel hemodinámico del medio interno que ponen en riesgo la vida. El delirium tremens y el síndrome de abstinencia del alcohol son situaciones clínicas que deben ser de abordaje de guardia, de abordaje clínico. Ustedes van a ver que tanto en el libro del Harrison como de clínica del Harrison como en el del consenso, hay terapéuticas para lo que es el delirium tremens o la intoxicación aguda o el síndrome de abstinencia. Bueno, tiene muchas variaciones, qué sé yo, hay una parte donde te dice, por ejemplo, darle 4 miligramos 10 miligramos de diazepam cada 4 horas. Bueno, si lo despertamos a la persona le podemos dar 10 miligramos. Inyectable. Bueno, inyectable hay que tener cuidado porque no tiene una absorción pareja intramuscular. Bueno, por vena. Y en bolo, guarda que la potenciación pueda, digamos, si el sujeto está en una depresión cardiorrespiratoria, digamos, tiene matices que ustedes van aprendiendo en la práctica. Está bien, digamos, que ustedes sepan que el síndrome de abstinencia, digamos, se debe evitar a toda costa, sobre todo en lo previo. Obviamente el abordaje posterior es necesario, como le digo, es eminentemente clínico, pero
lo que se tiene que tratar es de evitar de llegar al síndrome de abstinencia. ¿Cómo se llega? Bueno, normalmente es a través de las benzodiazepinas, ¿sí? Digamos, evitar la deprivación abrupta de la estimulación de los receptores GABA. Uno podría pensar que para hacer un degradé de la estimulación tendría que ir bajando la cantidad de alcohol, eso no es posible, digamos, es muy difícil, digamos, programar un descenso del consumo de alcohol en una persona que tiene un problema de consumo crónico. Sí se puede emplear las benzodiazepinas vía oral, digamos, un tratamiento farmacológico para intentar ayudar a la persona a que no solamente no sufra el síndrome de abstinencia, sino que no tenga los niveles de malestar que sobrevienen por dejar de consumir. Bien, a ver, ¿qué más? Síndrome de abstinencia, temblores de las manos, sacudida, agitación, ansiedad, hiperactividad del sistema nervioso autónomo, incremento del pulso, la frecuencia respiratoria, la transpiración y la temperatura corporal e insomnio. Alrededor del 2 al 5% de los alcohólicos presentan una convulsión de abstinencia. Alucinosis alcohólica es la que se manifiesta en el estado este que hablábamos del delirium tremens, ¿sí? Que es el estado, es un estado confusional, digamos, es un estado confusional secundario a la deprivación forzosa en alguien que tiene una ingesta de alcohol de forma crónica. Bien, preguntillas por ahora, estimados, ¿alguno que quiera comentar algo? Porfa, que se me va a secar la garganta. Profe, una consulta. Las complicaciones cardíacas como el beriberi, ¿hay que estudiarlo? No, no, Digamos, no. Por eso yo le decía, ¿no? Dentro de lo que es las diapositivas hay algunas cuestiones que hay que modular un poco, ¿no? Ustedes tienen que saber las complicaciones neurológicas del sistema nervioso central y periférico y las complicaciones a nivel del aparato digestivo, estómago, esófago e hígado, ¿no? Obviamente las otras, no dudo que las puedan aprender y saber, digamos, pero no, sobre todo me va a interesar que puedan imaginarse algo de la clínica que seguidamente uno en un momento transmitiré. Bueno, en las diapos tienen al final un par de fotos de un muchacho y de una pareja que están antes y después del consumo del alcohol. Sobre todo en el primer muchacho, en el segundo es como mucho que tiene que ver con la baja de peso, digamos, no lo advierto tan claramente. Sí, en el primero se advierte mucho más claramente lo que es el antes y el después y los estigmas de consumo de alcohol crónico. Estigmas es eso, ¿no? Estigmas es la marca del consumo del alcohol que ustedes el día de mañana como médicos generalistas lo van a aprender a ver apenas el sujeto ingrese al consultorio o apenas se crucen con la persona, lo van a aprender a ver. Tiene que ver con la rubicundez facial, tiene que ver con las telangiectasias a nivel facial, ¿no? Que generalmente se dan en la nariz, por eso aparecen los dibujitos del borracho siempre con la nariz colorada, ¿no? La rubicundez facial, la hipertrofia parotídea, un aumento de las parótidas que hace que, digamos, pareciera que las mandíbulas incluso pudieran ser un poco más anchas de lo que son. Y una cuestión edematosa en la zona laxa, todo lo que es párpado, por arriba, por abajo, y la zona de pómulos. Entonces, a esto que yo les estoy comentando, que parece como demasiado puntilloso, el día de mañana lo van a notar con muchísima rapidez. Cuando lo vean en la foto de las diapos, también van a poder notar, el sujeto parece más delgado, porque el edema ha disminuido, no tanto porque haya disminuido de peso, aunque ustedes saben que el consumo crónico de alcohol en un principio hace que aumenten de peso, digamos, hay retención de grasas, y las telangiectasia y las zonas edematosas periorbitales se le notan claramente a la persona. Está igualmente la rubicundez, aun cuando la iluminación en estas fotos es distinta.
Esto plantea determinadas dificultades. No es lo mismo apreciar estos estigmas en la raza caucásica, ¿no? En las personas que tienen la piel blanca. Sí, por ahí en personas más con el color de piel mía o con otras variaciones raciales es un poco más difícil ver o aprender a advertir estos estigmas de rubicundez. Claramente, digamos, al ser más oscura la piel, se muestra menos esa rubicundez. Pero con muy poco entrenamiento, con poquita atención, incluso uno aprende a verlo también en otras características raciales. ¿Sí? Bien. Preguntas. Bueno, eso eran las estigmas. Vamos a hablar un poquito de los síntomas crónicos, que los síntomas crónicos tienen que ver con estas cuestiones de algo de los estigmas, pero justamente el estigma tiene que ver con eso, ¿no? Con la marca. Los síntomas crónicos, la sintomatología crónica, la clínica crónica del consumo, tiene más que ver con estas cuestiones del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, y con el sistema del aparato digestivo. Dentro del aparato digestivo vamos a empezar por el lugar, digamos, que siempre termina complicado, que es el hígado, ¿no? A ver. A la larga el consumo crónico de alcohol genera cirrosis. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer que en el libro del consenso de psiquiatría, en el hepatocito el alcohol genera un montón de anomalías y de dificultades. Pero lo que quiero que tengan, digamos, el concepto es que sobre todo, donde empieza el malestar es en los microtúbulos. Ustedes saben que a nivel celular los microtúbulos son los que dan la conformación espacial de la célula. Y en los hepatocitos la conformación espacial es particularmente importante por esto de cómo pasa la sangre, cómo llega, cómo se filtra, dónde se absorbe, cómo se metaboliza y dónde se excreta. Entonces cuando el hepatocito pierde, digamos, la conformación espacial, la unidad funcional empieza a carecer de sentido. Por eso en la cirrosis lo que uno ve es el daño hepático, el daño en el hepatocito y una cicatrización donde puede aparecer incluso la regeneración de células hepáticas, pero en una conformación espacial distinta, lo que no la hace funcionar. Entonces, sobre todo, el daño es en los microtúbulos. Después están los ribosomas y todo lo demás, pero si en algún momento algo de esto es preguntado, es importante que recuerden más que nada los microtúbulos. Dada esta cuestión de los microtúbulos y de la cirrosis y los nódulos que se van formando, y esta alteración física, digamos, esta dificultad al pasaje físico de la sangre que viene de todo el tubo digestivo, a través de las mesentéricas, lo que suele pasar es que la sangre venosa empieza a buscar otros lugares para poder filtrar o para poder pasar y volver digamos, a la cuestión cardíaca y pulmonar. Entonces, empiezan, digamos, el mecanismo es similar al que pasa en las hemorroides, digamos, con las venas esofágicas. El aumento de la presión dentro de las venas mesentéricas hace que empiecen a buscar una circulación colateral y van por las venas esofágicas, haciendo que éstas crezcan de tamaño y protusionen a través de la mucosa del esófago, quedando a la vista en el esófago, sobre todo en el tercio inferior. Lo mismo que las hemorroides, la protusión puede doler, lastimar, arder, y lo mismo que con los paquetes hemorroidales, en el caso del paquete hemorroidal, el atravesamiento del cilindro fecal puede lastimar, desgarrar y causar cierto sangrado. En el caso de las venas esofágicas, lo que causa el sangrado es el atravesamiento del bolo alimenticio. Esto da consecuentemente una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Y por lo tanto la sangre hace que el peristaltismo esté elevado, por lo cual no solamente la cuestión nutricional tiene que ver con la ingesta de alcohol en el sentido de que se reemplaza la ingesta de alimento por alcohol, sino que además
la poca comida que hay puede caer en un intestino o en un sistema digestivo que tenga la peristalsis aumentada por la cantidad de sangre que hay, lo cual hace que el sujeto, digamos, vaya más rápido al tema del déficit nutricional. Hay en esta mucosa, con cierta fragilidad ya, con venas que protusionan a través de la mucosa, puede haber puede darse lo que se denomina el síndrome de Mallory-Weiss, que es un desgarramiento. En ese al estar la mucosa frágil por determinados movimientos, incluso hasta de tos, digamos, puede haber un desgarramiento que se lleve puesta, digamos, algunas de las venas, produciendo una hemorragia digestiva masiva, ¿no? Difícil de controlar, una disminución de la bulimia considerable, pone en riesgo la vida. Bien, naturalmente el alcohol produce un aumento de la secreción de ácido clorhídrico, más el mismo alcohol, más la baja de la ingesta alimenticia. Esto va degradando el moco protector de la bolsa estomacal y con el tiempo, a veces en muy poco tiempo, produce gastritis de diversa intensidad. Así que también es muy difícil ver a alguien que tenga problemas de alcohol que no tenga una gastritis. Pero a la clínica llegan difícilmente por los problemas de gastritis, siempre ya llegan con otros problemas, porque eso de la acidez o de las náuseas o de la resaca con un vómito difícilmente sea tema de consulta. Bien, la otra cuestión es el sistema nervioso central y periférico. Debido al déficit de tiamina, el alcohol lo que produce dentro de las nocividades que tiene es una disminución de la producción de tiamina. Por lo tanto, al no haber tiamina, la tiamina es un sustrato de la producción de la mielina. Por lo tanto, hay una baja en la capacidad de mielinización de algunas zonas del sistema nervioso central, sobre todo a nivel del cerebelo, y al sistema nervioso periférico, sobre todo a nivel distal. Ustedes saben que la mielina lo que hace es envolver el axón de la neurona, por lo tanto mejora la conectividad. Ergo, no hay tiamina, no hay mielina, no hay mejora en la conectividad. Hay una conectividad, hay una transmisión peor de los impulsos eléctricos neuronales. En el sistema nervioso periférico, la sintomatología es similar al diabético, es decir, hay una cuestión a nivel de manos y pies, de parestesias, hormigueos, alguna sensación de frío o alguna sensación de calor, sobre todo hormigueo. Pero a nivel nervioso central, la afectación se da en los mismos lugares que afecta en la intoxicación aguda, sobre todo en la cuestión del cerebelo, que tiene mucho que ver con la coordinación muscular, tanto consciente como inconsciente. Entonces, lo que pasa es que el sujeto empieza a tener una marcha disbásica, ¿no? Una alteración en la marcha. A veces pareciera que están como queriendo buscar un escalón siempre, entonces van con el pie como tirándolo y buscando un escalón que no está, porque tiene una dismetría, porque se altera la senestopatía, tienen que ensanchar digamos, la base de sustentación, entonces caminan un poco más robóticamente. Esto es sin estar alcoholizados. A veces hay algunas personas que tienen una alteración a nivel del sistema nervioso central de tal característica que pareciera que todo el tiempo están en una intoxicación aguda. Y a veces son personas que tienen abstinencia de varias semanas o meses, pero esta complicación crónica se manifiesta y es muy impactante de ver. Lo mismo en alteraciones en la postura, a veces el tronco se lateraliza para un lado o para el otro, pero sobre todo es muy marcado al caminar. Incluso he visto gente que, digamos, como diría el dicho popular, ¿no? Viene doblado desde la curda, ¿no? Como dicen en Córdoba, viene doblado del pedo que tiene. Y en realidad muchas veces están doblados por esta alteración a nivel central, quedan muy frágiles a nivel del sistema nervioso central y ante la mínima ingesta de alcohol o intoxicación, esa fragilidad queda en evidencia y quedan literalmente la espalda derecha, pero doblados sobre su frente, ¿no?
Es una situación bastante impactante y por supuesto que genera mucho malestar subjetivo para la persona, ¿no? Pero bueno, digamos, ya viene como un arrastre. Bien, eso en cuanto a las cuestiones clínicas. ¿Alguien quiere preguntar algo de esto? ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes que entremos nuevamente para un poquito ir cerrando ya, siendo las 9:15? Bueno, lo hice un poco eléctricamente, pero para dejar este último tramo para un poquito más de ida y vuelta, a ver si alguno se anima a hacer algún comentario o a hacer alguna pregunta. ¿Bien? Bueno, salimos y volvemos a entrar ya como para las reflexiones finales.